luego de conocer de que 13 congresistas suman ya los que están involucrados en casos, por ejemplo, de recorte de sueldos. Eso es una preocupación que pues se ha hecho más latente. Pero también hay otra preocupación que este fin de semana ha continuado en el debate público y es el proyecto de ley Cerrón, como se le ha denominado. Esta iniciativa que busca modificar, ojo, el reglamento y no la Constitución, el reglamento del Congreso para incorporar 25 grupos legislativos, uno más. ¿Qué función tendría? La de fiscalizar el trabajo, la labor que desarrollan jueces y fiscales. El Ministerio Público y el Poder Judicial ya han hecho expresar su voz en contra justamente de esta iniciativa. Es más, el propio presidente de la Corte Suprema ha dicho que este es un acto ilegal, que está al margen de la Constitución. Pero también hay una institución muy importante justamente que tutela justamente los derechos y la defensa de la legalidad de nuestro país, como es el Colegio de Abogados de Lima, y sobre el tema hemos invitado esta mañana para hablar sobre este y otros aspectos a su decano, el doctor Raúl Canelo. Doctor Canelo, buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, entiendo que el colegio tiene una postura también contraria a esta propuesta de ley que empezaría a ser discutida a nivel de la Comisión de Justicia. Y ustedes han sido inclusive mucho más duros. Han anunciado que el Consejo de Ética procesará a los congresistas colegiados que apoyen el proyecto en mención. Sí, claro. A ver, nosotros defendemos un Estado republicano de derecho que es constitucional. La Constitución se funda necesariamente en la división de poderes. Esto es elemental. Quien atenta contra la división de poderes está atentando profundamente contra los principios democráticos. Un país no es viable si un poder valga la redundancia, se empodera de los demás, ¿no? Se apodera de los demás. Eso se llama dictadura. Eso está pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde el ejecutivo es el legislativo, es el judicial, y él mismo se elige, él mismo dice que está bien o que está mal en las elecciones. Ya, ¿queremos eso? No, justamente desde la Constitución norteamericana y desde el mundo griego, romano y las constituciones latinoamericanas, todas de carácter republicano, las constituciones europeas, si bien hay monarquía constitucional, pero hay división y equilibrio de poderes. ¿Qué es lo que quiere este señor? Parece que no ha leído la historia, no ha leído la filosofía, no ha leído lo que es la política, y menos él, siendo congresista, debería saber que la Constitución peruana establece el equilibrio de poderes. Y ese proyecto lo que pretendería es que el Congreso fiscalice la labor de los jueces. Entonces, si la sentencia está bien o mal, la tendría que juzgar finalmente el Congreso. Y eso es un absurdo. ¿Y en qué momento juzgaría? ¿Cuando algún señor congresista es investigado, procesado? ¿O cuando es condenado? ¿O a cualquier ciudadano? ¿O a quién y a cómo? Entonces, perdone, Ricardo, sí, doctor, es un disparate. Es un disparate. Bueno, sí, pues desde el punto de vista constitucional y democrático. La opinión suya se ha reflejado en la mayoría de juristas, del ministro de Justicia que han explicado ello. Sin embargo, pareciera que esto forma parte de esta suerte ya de enfrentamiento que existe entre el Ministerio Público y el Congreso, ¿no? Con las investigaciones que el Ministerio Público desarrolla a varios parlamentarios, que vienen incluso de la mano con lo que fue el caso de Patricia Benavides, o digamos los nexos que habría tenido, según Jaime Villanueva, Patricia Benavides con algunos congresistas. Sí, aquí hay como un efecto dominó, ¿no? En algún momento yo diría que políticamente hubo la voluntad de defender a como dé lugar a la señora Benavides por la razón política que fuere, y esto iba llevando error tras error. Por ejemplo, el hecho de presentar un proyecto, esta congresista Echaíz, de querer nombrar jueces a través de una escuela, en el fondo estaba mal. No es que la escuela esté mal, estaba mal la forma como lo habían planteado, y el colegio se tuvo que cuadrar fuertemente y hemos logrado frenar esa situación. ¿Qué decía?
disposición transitoria. Los jueces nombran a los jueces y los fiscales nombran a los fiscales en tanto funcione la escuela. Para funcionar la escuela iban a pasar años, porque los recursos para una escuela de esas es carísimo. Entonces, al final iba a ser más de lo mismo. ¿Qué estaban haciendo? Es que no tienen horizonte. Querían empoderar a los jueces y fiscales, cuando en realidad estos 80 y tantos congresistas que están ya investigados, algunos procesados, algún desaforado, lo que va a ocurrir es que están empoderando también a jueces y fiscales de un modo. Entonces, por un lado quieren empoderarlos, por otro lado quieren fiscalizarlos, es decir, no hay un horizonte. ¿Y sabe qué? Eso es grave para la democracia, claro, grave para el Estado de Derecho, grave para usted que quiere invertir en el país, porque no hay seguridad jurídica, no hay paz social. Y entonces, y esto le está generando el propio Congreso. Creo que deberían reflexionar, sentarse y ponerse de acuerdo. El colegio los invita, los convoca y les dice, si ustedes no debaten, porque ahí no debaten, ahí votan. El colegio es un foro de debate. Vamos a debatir con técnicos. Mire, Ricardo. ¿Usted no podría incorporarse dentro de la comisión consultiva de la Comisión de Constitución, por ejemplo? De hecho, hemos participado cada vez que hemos solicitado, y la expresidenta de la Comisión de Constitución, la doctora Moyano, sí nos ha atendido, nos ha recibido, y justamente por eso es que paramos ese proyecto Echaíz. Lo que decimos es que hay otros proyectos, por ejemplo, este del terrorismo urbano. Nosotros enviamos a 3 destacados colegas de distintas posiciones. Fue el doctor Nakazaki, fue el doctor Lamas Puccio y fue Carlos Rivera del IDL. Se pusieron de acuerdo, porque fíjense, personas que piensan distinto fueron al Congreso, pero técnicamente hay una sola posibilidad, y entonces plantearon de que esa ley estaba mal, lo que fuere, pero de eso se trata. Entonces, lo que le digo a los señores congresistas, si no tienen tiempo para leer la Constitución, o no están enterados, o no conocen, bueno, hay un colegio que conoce y que los puede ayudar. No estamos acá solo para criticar, estamos para proponer. Y respecto a este problema entre el Ministerio Público, el Congreso y tal, salidas hay y soluciones técnicas tienen que haber. Pero, por ejemplo, hay momentos en que incluso se habla hasta de, digamos, de una reorganización del Ministerio Público, se anuncia incluso propuestas de ley que me parece que se ha presentado a la última, el viernes creo que llegó y me la alcanzaron hace poquito, también para reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Claro, se ha hablado de reformas desde el 92, ¿no? Mire, muchísimas reformas, pero que finalmente todas han quedado solamente en el camino. Desde que yo estudio la carrera, se habla de reforma judicial. Y lamentablemente, todos los gobiernos pretenden siempre, y esto es la lógica, la tónica, no solamente de nuestro país, pretenden siempre copar el Poder Judicial. Porque claro, muchos políticos tienen problemas y luego quieren que nadie los procese. En realidad, sí, yo también estoy de acuerdo en que debe haber reformas al sistema judicial, a la ley orgánica del Ministerio Público. Tenemos que modernizar esta ley del Ministerio Público, es de los años 80, el decreto legislativo 056, y tendría que modernizarse, ¿cómo no? Pero técnicamente, no orientado por la coyuntura política de hoy día. Esto tiene que legislarse por años. Mire, aquí justamente voy a pedir que lo pongan en pantalla, lo acabo de enviar ya al switcher. Proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ley orgánica del Poder Judicial y el decreto legislativo, ley orgánica del Ministerio Público. O sea, aquí el congresista Américo Gonza Castillo ha presentado un proyecto de ley el viernes para modificar todo, o sea, todo el sistema, porque la Junta, el Ministerio Público, el Poder Judicial, a fin de incentivar el ingreso y promoción de la carrera judicial y fiscal, que es otro tema también, la carrera judicial y fiscal. Que, por ejemplo, desde el Colegio de Abogados de Lima, ¿qué se debería priorizar o qué cambios deberían darse justamente en lo que significa este proceso de ingreso a la carrera fiscal y judicial? Mire, yo soy profesor de 2 importantes universidades, una pública y una privada, de las más importantes en el país. Si yo le pregunto a estos alumnos, ¿dónde están los mejores estudiantes, digamos,
del país y les digo, ¿quién quiere ser juez? Nadie levanta la mano. Si uno se va a Harvard y les pregunta a los estudiantes de Harvard quién quisiera ser juez, todo el mundo levanta la mano. ¿Por qué? Porque es un gran prestigio ser magistrado. En el Perú, ¿cómo los incorporamos? ¿De dónde provienen? Entonces, mientras eso no cambie y mientras los mejores egresados de las facultades de Derecho no ocupen estos cargos, la Administración de Justicia también tiene deficiencias. O sea, tenemos una debilidad también en desde origen. Desde el origen. Del desde origen. Que se empieza, o sea, pero a ver, en la actualidad es la Junta Nacional de Justicia quien elige. Antes era el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya hemos visto todos los problemas que ha tenido y cómo se procedía a la elección. Había que conocer, había que saber preparar caldo de gallina, me parece, a la guachana para ser elegido. Sí. O sea, mire esas preguntas que se hacían, Sí, ¿no? sí. Recuerda usted. Pero, a ver, la Junta, ¿a usted qué le parece el trabajo de estos últimos 5 años? Bueno, yo creo que la Junta ha hecho su trabajo limitadamente. Primero por recursos. La Junta iba de la mano con la Academia de la Magistratura y me he enterado, porque hicimos un foro justamente en el Colegio de Abogados y sorprendido cuando el director de la Academia nos dice que los jueces que son llevados a capacitarse tienen que pagar la capacitación. Entonces, yo no lo sabía y esto es fatal. Entonces, lo que diríamos es que el Estado debe preocuparse seriamente. Debería haber, sí, yo estoy de acuerdo con la necesidad de una reforma, pero una reforma integral, bien hecha, con técnicos, no de un señor que se llama Gonza, o no de algún ministro o de algún otro gremio. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto. De expertos. Serio, de expertos, pero por supuesto. Fíjese, Napoleón, cuando es la máxima autoría en Francia, llamó a 4 de los más grandes destacados juristas y le dijo, me hacen un código. Y salió el famoso Código Napoleónico, que es la base de todo el derecho civil moderno. Las leyes, las constituciones, si bien es cierto, hay una orientación política, ideológica, pero la hacen expertos. Mire, y le voy a decir lo siguiente, los códigos tienen artículos, ¿cierto? Claro. ¿De dónde viene la palabra artículo? Viene de arte. El legislar es un arte. No todos tenemos el arte de legislar. Hay expertos en arte, el arte de legislar. Entonces, hay que buscar pues a los más competentes para hacer las leyes. A propósito de leyes, hoy el diario El Comercio dice en su portada que mafias del crimen organizado se benefician con nueva ley del Congreso en medio de la incertidumbre que existe en el sistema judicial. ¿A qué se refieren? A la ley 32-108 que modifica el concepto sobre organización criminal. Debido a ello, por ejemplo, muestran como ejemplo que la primera sala penal de apelaciones ordenó la libertad de 7 personas señaladas por tráfico de migrantes y citan otros 2 más. 2 allanamientos en Huaura y Cusco sufrieron retrasos pues no contaban los abogados o no estaban los abogados de los implicados. El coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad pide a la Corte Suprema que se pronuncie. Claro, esta es la cuestionada norma que señala que tiene que estar presente el abogado de la parte, digamos, afectada para realizar la diligencia, el allanamiento. Sí, nuevamente, eso es un ejemplo de cómo se legisla coyunturalmente porque me molesta. Si me allanaron mi casa, me molesta y saco una ley contra el allanamiento. Es verdad, ese allanamiento puede haber estado mal hecho y me refiero al allanamiento de la presidenta. Definitivamente fue un exceso. Se viola la presunción de inocencia a cada momento, pero esa es aplicación de las normas que los jueces deberían hacerla correctamente. Pero eso no significa que yo haga una ley para decir, bueno, el allanamiento ahora requiere que venga el abogado. Entonces, hasta que venga el abogado, las pruebas, la inmediatez de un allanamiento desaparece.
Y en cuanto a la Claro. calificación de qué es crimen organizado o no, si yo minimizo o resto importancia a algunos grupos porque algunos congresistas están justamente vinculados a procesos de organización criminal y para beneficiarse da una ley para decir que eso no es organización criminal, al final, ¿quién se beneficia? No solamente esos señores congresistas, se están beneficiando las verdaderas mafias, como es lo que usted está mencionando en la denuncia de hoy. Bueno, es un desbarajuste. Señores, en el Perú, el Estado, yo diría, no de ahora, de siempre, desde hace muchos años, ha abandonado la administración de justicia a su suerte. Y otro tema es el de los recursos. El presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación siempre señalan que los presupuestos que se le otorgan a ambos sectores es corto. En muchos casos se le da solo la mitad. Hay compromisos de algunas autoridades que, por ejemplo, la presidenta Boluarte ha dicho en el Día del Juez, usted lo recuerda, se ha comprometido a justamente respetar la propuesta inicial que envía el Poder Judicial, ¿no? Que requiere más presupuesto. Que claro, yo leía o escuchábamos en todo el Perú hace un par de semanas que un juez, me parece de Trapotos, citaba para una audiencia el 2034, ¿no? Y yo me pareció, claro, inédito, pues, más de 10 años en que voy a tener que esperar para ver para una diligencia, pero me explicaba un amigo que es juez y que me decía, pero es que esa es la carga procesal, muchos jueces tienen que viajar a Lima, hacer diligencias, y si uno entra al sistema va a encontrar que todavía tiene un día libre para poder ver una causa pendiente dentro de 10 años, es decir, tenemos una sobrecarga procesal, se necesitan más jueces y más fiscales. Sí, sin duda. He estado fuera de Lima y también en Lima mismo y efectivamente un caso de alimentos pueden citar la audiencia de acá un año, año y medio y los alimentos son alimentos, Claro. son inmediatos, violencia familiar. Sí, hay una crisis en la administración de justicia. Pasa no solamente por un tema económico, pasa por una voluntad del Estado de preocuparse de este sistema. No podemos dejar que el Estado, cosas básicas como educación, salud y justicia, el Estado no puede renunciar a ello. El sector privado ha crecido, por ejemplo, en el arbitraje, que funciona relativamente bien. Y es rápido, ¿no? Relativamente bien, sí, pero usted tendría que ser empresario o tener recursos para ir al arbitraje. Pero lo que nos toca a la sociedad, al ciudadano común y corriente, de ir al Poder Judicial es una verdadera tortura. Tan es así que, por ejemplo, en materia penal, muchas veces una sentencia es preferible al proceso mismo. El proceso puede durar años. Entonces la sentencia, curiosamente, es liberadora. Sí, pues la carga procesal es enorme en la actualidad. Se habla, por lo menos, creo que en alimentos hay 2 millones de causas que están pendientes. No, y la Corte Suprema está atiborrada, también tiene millones de casos pendientes de resolver. Entonces algo hay que hacer. Por ejemplo, descentralizar la justicia. ¿Por qué tendría que llegar todos los casos a la Corte Suprema? Ya eso se llama recurso de casación. Lo digo y esto podría ser muy revolucionario, pero deberíamos, por ejemplo, eliminar el recurso de casación. Ya no tendría sentido, porque ¿en qué cambia que el caso quede en la Corte Superior de la Libertad o en la Corte Superior de Junín? ¿Por qué tendría que venir a Lima en una casación? ¿Ya no? Más aún si tenemos un tribunal constitucional, si es que ha habido algún desbarajuste en la administración de justicia. Entonces, estamos ya entrando a temas técnicos, pero es necesario trabajar técnicamente, no políticamente. La justicia no puede estar politizada. Lo más político de la justicia es justamente esta división de poderes. ¿Estamos en un Estado republicano? No, porque también Maduro tiene su justicia, el amigo Putin tiene su justicia, Claro. Pinochet tenía su justicia, Viola Videla tenían su justicia, y todos le llaman justicia. Sí, pues perfecto. Muchísimas gracias, doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, por haber venido esta mañana aquí a Radio Nacional y habernos explicado el punto de vista del colegio y usted sobre estos temas de actualidad que tienen que ver con el día a día de la gente, ¿no? Y la preocupación que tenemos siempre. Ricardo, yo dispuesto a venir a hablar de estos temas porque además se necesita lo que se ha eliminado, la educación cívica. Hay que hacer docencia. Hay que hacer docencia y
encantado cuando desee, Ricardo, para Radio Nacional.